En estos momentos van a ser los inicios del trabajo para subir al águila a su columna. La columna de la Independencia, que se localiza actualmente en la calzada Independencia en el centro histórico del municipio de Celaya, originalmente fue construida en el centro de la plaza principal de Celaya en el año de 1791 a encomienda del Ayuntamiento de Celaya, y fue un proyecto realizado por el arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras para conmemorar al rey Carlos IV de España. Posteriormente, en 1823, esta columna fue dedicada a monumento a la independencia, toda vez que fue reconocido la trayectoria o los actos heroicos de los insurgentes, y se manifestó el interés, el deseo, la encomienda de las autoridades para que se construyeran monumentos en las principales ciudades, en las plazas, que honraran la memoria de estos próceres de la patria. Es por ello que el arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras retira la escultura que representaba al rey Carlos IV y coloca en su lugar un águila devorando a una serpiente con una representación alegórica, como era propio del escudo nacional mexicano. Como la vimos en su momento en la Casa del Diezmo. Exactamente, sin embargo era una escultura elaborada en piedra o tallada en piedra, y en la parte inferior de la columna, en una base, en un cubo que todavía conserva la columna, hizo 4 inscripciones, ¿verdad? Que si las leemos en un orden distinto, guardan de cualquier manera un sentido, y que hacen alusión a la fecha en que se dedica este primer monumento a la independencia de México. Posteriormente, en el año de 1906, se decide, como parte de las obras de mejora de las plazas, de los jardines, la construcción de un kiosco en el centro de la plaza principal de Celaya, y se decide reubicar esta columna, que originalmente tuvo una función utilitaria, puesto que se encontraba en medio de una fuente, de un hidrante, que por supuesto era alimentado por un sistema hidráulico subterráneo que está documentado por el mismo arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras en un plano que hizo en el año de 1810. ¿Y por qué estaba ahí? Bueno, pues porque la gente utilizaba el agua con fines domésticos. Tomaba de esta pila el agua, como está pues también documentado en las fotografías muy de principios del siglo XX. Luego entonces pues se hace un proceso de desmontaje del fuste, de la base. ¿El fuste qué es? Y del capitel, digamos, es el cuerpo cilíndrico de la columna, ¿verdad? Que nosotros vemos estriada, es una columna cuyo capitel es compuesto, ¿verdad? Y aparece el dórico, el jónico, el corintio. Pero es interesante porque Tresguerras hace una disertación del capitel en ese manuscrito que conocemos como Ocios Literarios, y que se conserva en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional. Que tú y yo lo tenemos. Que se da a conocer en 1960, más o menos 62, por el doctor Francisco de la Maza, y en donde Tresguerras exalta las formas arquitectónicas de su columna frente a otras que no tenían las características, según él, la majestuosidad, la proporción, la armonía. Entonces, bueno, es muy relevante esto. Y bueno, pues se decide hacer este desmontaje y se traslada a lo que ahora conocemos como la calzada Independencia. Ahí literalmente se construye ex profeso una base con 4 escalinatas, se le colocan estos jarrones
en el arranque de cada una de las escalinatas y se coloca la base original con el cuerpo cilíndrico y su capitel. Pero ya no se coloca la escultura que Tres Guerras había tallado en piedra o en cantera, que ya de antemano sabemos por las crónicas de fines del siglo XIX se había dañado por un rayo. Quizá fue destruida, algo que era muy característico en las obras cuando se reubicaban, las obras arquitectónicas de principios del siglo XX, así ocurrió, por ejemplo, en la Alameda Central de la Ciudad de México, es que las esculturas que se encontraban dañadas, pues aún así las incorporaban a la cimentación de la obra nueva, ¿verdad? Y entonces fue mandada a hacer la escultura que actualmente nosotros apreciamos, que es obra del escultor celayense J. Refugio Padilla, que trae águila, que es este nuevo escudo completamente republicano, porfiriano. Incluso es el águila que utiliza el gobierno del general Porfirio Díaz precisamente para las fiestas del centenario, y es una representación alegórica, de la patria y por supuesto de la guerra de independencia, porque encontramos ahí todos los elementos propios del movimiento insurgente, ¿verdad? Un tambor, un cañón, unas banderas que hacen alusión a las banderas insurgentes o trigarante. Aparece un arco, unas flechas. ¿Qué más aparece? Bueno, pues las hojas de laurel, de acanto, así es, de encino. Hay un sombrero también muy característico que es acompañante del tambor. ¿Verdad? Y bueno, pues esta representación alegórica muy interesante es elaborada en metal. Ahora sabemos por los trabajos de restauración que no es una fundición en bronce o en hierro colado, como era algo muy característico, y que pues de antemano su peso sería en toneladas, seguramente para aligerar el peso por la estructura arquitectónica de antemano ya antigua del siglo XVIII, pues se mandó elaborar en zinc. El zinc es una lámina muy delgada que era muy usada sobre todo y se sigue utilizando sobre todo para el recubrimiento de ¿cómo se llama esto? De féretros, porque ayuda a la conservación, no tiene un acelerado grado de oxidación, no se degrada tan aceleradamente y entonces resiste, y lo encontramos pues como elemento de acabados